A las 2:13 de la madrugada, el teléfono sonó como si alguien hubiera decidido romper mi noche con una sola frase. No pidió permiso, no explicó nada. Dijo hospital, dijo dolor, dijo $20,000 ahora, o mi nieto sufriría hasta que amaneciera. No había médicos al teléfono, ni nombres claros, solo prisa y culpa envueltas en familia. Yo escuché en silencio, respondí una frase que nunca antes me había atrevido a decir y colgué. Horas después, con el sol apenas levantándose, la policía pronunció mi apellido. Ahí entendí que esa llamada no era una emergencia, era el inicio del fin de mi silencio. La casa estaba tranquila cuando sonó el teléfono. Demasiado tranquila. El ventilador del techo giraba despacio y el reloj de pared marcaba los segundos con ese sonido seco que uno aprende a ignorar con los años. Yo estaba dormida a medias, envuelta en una cobija ligera, cuando el nombre en la pantalla me despertó del todo mi nuera. Miré la hora. 2:13 AM. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Bueno, dije sin saludar. La voz llegó agitada, atropellada, como si el aire no le alcanzara. «Está en el hospital», gritó. «Tu nieto está muy mal». Me senté en la cama. El frío del piso subió por mis pies cuando los apoyé en el suelo. «¿Qué hospital?», pregunté. «No hay tiempo para eso», respondió. «Necesitan un depósito ya, $20,000. Si no pagamos, no le van a dar el medicamento fuerte. Va a sufrir toda la noche». Las palabras caían una sobre otra sin espacio para pensar. Hospital, dinero, sufrir. Todo dicho con la urgencia exacta para empujarme. En el fondo se escuchaban ruidos confusos, una voz lejana diciendo: «Señora», algo que podía ser un pasillo. O solo ruido bien colocado. «¿Dónde estás tú?», pregunté. Con él, dijo. «Está preguntando por ti». Cerré los ojos un segundo. Vi la cara de mi nieto cuando era más chico, la sonrisa desordenada, las manos siempre inquietas. Sentí ese reflejo viejo automático de querer arreglarlo todo. Durante años, ese reflejo me había costado dinero, noches sin dormir y una culpa que nunca se iba. «Necesito que lo mandes ahora», insistió. «Mis tarjetas ya no pasan, tú sí puedes. Te lo devuelvo el lunes, te lo juro». Ahí apareció algo que ya conocía bien. No era la primera vez que escuchaba esa promesa. El lunes, la próxima semana, cuando se acomoden las cosas, siempre había un después que nunca llegaba. ¿Y su padre?, pregunté. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente. «Tú sabes que no está», dijo. «Desde hace años no se hace cargo». Eso era cierto. Mi hijo había desaparecido de sus vidas hacía tiempo. Ella decía que se encargaba sola. Yo había aceptado esa versión porque era más fácil ayudar que preguntar. Respiré hondo. No levanté la voz, no discutí. «Llama a su padre», dije. ¿Qué su tono cambió? «¿Cómo puedes decir eso? ¿Está en una cama de hospital?» «Llama a su padre», repetí. «Buenas noches». Colgué. El teléfono quedó negro sobre la mesa. El ventilador siguió girando. El reloj marcó otro segundo. Me recosté sin apagar la luz. El corazón me latía fuerte, pero debajo de ese golpe había algo nuevo. No sentí culpa. Sentí una quietud rara, como cuando uno deja una carga en el suelo y tarda en darse cuenta de que ya no la trae encima. Apagué el teléfono por completo y cerré los ojos. Dormí. Desperté con la luz de la mañana entrando por las persianas. Por unos segundos no recordé nada. Luego la llamada regresó clara y fría. Me senté despacio. Preparé café sin azúcar como siempre. La casa olía a pan del vecino y a limpieza antigua. No había mensajes. No había llamadas perdidas. A las 7:48 AM,
El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. La señora, dijo una voz masculina, le habla el oficial Ramírez. Necesitamos hacerle unas preguntas. Me apoyé en la mesa antes de responder. Dígame. El oficial habló con calma. Dijo mi nombre completo. Dijo que había aparecido en un reporte relacionado con un incidente ocurrido la noche anterior. Aclaró algo importante. Desde el inicio no estaba acusada de nada. Su nombre figura como aval en un trámite financiero reciente, explicó. Queremos confirmar si usted autorizó algo. No respondí. No he firmado nada. Eso pensamos, dijo. Por eso la llamamos. Sentí el café amargo en la boca. ¿Mi nieto está bien?, pregunté. No hay riesgo de vida, respondió. Pero hay irregularidades que necesitamos revisar. Colgué y me quedé en silencio. No ese silencio pesado de otras veces, sino uno atento. Pensé en la llamada de la madrugada, en la prisa, en el monto exacto, en cómo todo estaba diseñado para que yo no pensara, solo pagara. Abrí el cajón donde guardo mis documentos. Todo estaba ordenado como siempre. Al fondo encontré copias de mi identificación. No recordaba haberlas puesto ahí. Las sostuve en la mano y entendí algo sin necesidad de palabras. Esa llamada no fue una emergencia real. Fue una presión. Un intento más. Miré alrededor de la casa que pagué con la pensión del IMSS y años de trabajo. La casa donde aprendí a callar para no romper la idea de familia. Por primera vez pensé algo distinto. Callar también había sido una elección. Esa mañana no llamé a nadie. No pedí explicaciones. Esperé. Y en esa espera sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Aquella llamada a las 2:13 a.m. no había sido solo un susto. Había sido el punto exacto donde dejé de correr. La mañana avanzó sin sobresaltos. El camión del gas pasó con su melodía cansada, doña Lupita barrió la banqueta como todos los días y el sol empezó a calentar la pared donde cuelga el rosario de mi madre. Todo seguía igual. Yo no. Mientras esperaba la siguiente llamada del oficial Ramírez, mi memoria empezó a ordenar lo que durante años había preferido no mirar de frente. No fue una avalancha de recuerdos, sino una fila. Como cuando te formas en el banco y por fin quieta, empiezas a notar a las personas, los murmullos, el conteo lento de billetes. Así aparecieron los episodios uno tras otro sin gritos. La primera vez que ayudé fue sencilla. Útiles escolares. Nada caro, me dijeron. Yo saqué el dinero de la bolsa y lo dejé sobre la mesa. Me dieron las gracias con un abrazo rápido. Después vinieron las urgencias. Una consulta, un tratamiento, un uniforme nuevo porque el anterior ya no sirve. Siempre había una razón razonable. Siempre había prisa. Y yo con mi pensión del IMSS y mis ahorros cuidados como plantas lentas, decía que sí, porque decir no parecía más peligroso. Mi hijo ya no estaba. Se había ido hacía años de esos alejamientos que no se explican del todo. Ella decía que se encargaba sola. Yo asentía. Preferí creerlo porque creer simplifica. Y así, sin darnos cuenta, mi papel cambió. Dejé de ser abuela para convertirme en respaldo. No recuerdo cuándo empezó el cansancio. Recuerdo sí una noche en la que vi una foto del niño en un lugar que no combinaba con la emergencia que yo había pagado días antes. Me dije que exageraba, que no sabía, que una foto no prueba nada. Me pedí disculpas por dudar. Ese fue el error, pedirme disculpas a mí misma. A media mañana el teléfono sonó. Número conocido. Señora, dijo el oficial Ramírez, revisamos algunos movimientos. Hay consultas previas, luego un trámite mayor. Nada de esto coincide con su historial. ¿Qué significa?, pregunté.
que alguien conocía su perfil, respondió y supo usarlo. Colgué y abrí la carpeta otra vez. Miré fechas, pequeños montos al inicio, después un salto. No era improvisación. Recordé las veces que mi nuera se ofreció a ordenar papeles. Recordé cómo guardaba mis documentos por si acaso. Yo había aceptado porque me cansé de hacer filas, porque la confianza, cuando se confunde con comodidad, se vuelve peligrosa. El teléfono vibró con un mensaje de mi nuera. No lo abrí, lo dejé ahí. Me serví café y me senté. Afuera la colonia respiraba. Adentro yo por primera vez no corría. Al mediodía fui al banco. Me formé con mi número en la mano, entre señoras que contaban billetes con cuidado y hombres que miraban el reloj. Cuando me atendieron, expliqué la situación sin adornos. El ejecutivo me escuchó y asintió. No sería la primera vez, dijo. Vamos a proteger sus cuentas. Firmé, congelé, cambié contraseñas. Salí con una sensación nueva, no alivio control. No el control sobre otros, sino sobre mi nombre. De regreso a casa, pensé en algo que nunca había dicho en voz alta durante años. Yo no ayudé por generosidad pura. Ayudé por miedo. Miedo a romper. Miedo a quedar fuera. Miedo a que el amor se fuera si no pagaba. Reconocerlo no me hizo pequeña. Me hizo honesta. Por la tarde, el oficial Ramírez llamó de nuevo. Esta vez fue breve. Avanzamos, dijo. Vamos a necesitar su declaración formal. Le avisaremos fecha y hora. Aquí estaré, respondí. Colgué y abrí la libreta, donde ahora escribía sin prisa. No anoté montos. Anoté límites. Escribí no confundir urgencia con verdad. Escribí no pagar para comprar silencio. Cerré la libreta. Esa noche mi nuera llamó. Contesté. Están exagerando, dijo. Tú sabes cómo son estas cosas. No respondí. Sé cómo son estas cosas. Siempre te ha gustado mandar, dijo picante. Siempre me ha tocado pagar, respondí. Colgué sin dureza. Me senté a cenar algo ligero. Apagué la televisión temprano. Pensé en cuántas veces había terminado mis días con el estómago apretado esperando el siguiente pedido. No esa noche. Antes de dormir, volví a pensar en la madrugada, en la frase que dije, en el segundo de silencio que siguió. Entendí que no había sido frialdad, había sido límite. Y un límite, cuando llega tarde, no pide aplausos, pide constancia. Me acosté con la ventana entreabierta. El ruido de la calle fue bajando. Dormí sin sobresaltos. Y mientras dormía, algo siguió su curso sin mí, la investigación, los papeles, las consecuencias. Yo había dejado de ser el motor. Por primera vez, era espectadora de mi propia vida. Esa noche no hubo llamadas, tampoco mensajes. El teléfono quedó quieto sobre la mesa como un animal dormido. Yo me acosté temprano, pero el cuerpo tardó en entender que no había que vigilar nada. No fue insomnio, fue desaprendizaje. Durante años había dormido con un oído abierto esperando el siguiente urge. Esa noche aprendí a cerrarlo. Me levanté a medianoche para tomar agua. El piso estaba frío, la casa en orden. No hice ruido, como si el silencio fuera un invitado al que no quería molestar. Me senté un momento en la cocina y dejé que la memoria hiciera lo suyo sin empujarla. No pensé en la llamada. Recordé otras cosas. El día en que mi esposo me dijo que la dignidad no se guarda en sobres. La tarde en que regresé del banco con las manos vacías porque no era el momento y me sentí mala por eso. Las veces que acepté encargos que no pedí para no discutir. Entendí algo simple, el silencio que yo había practicado no era prudencia, era costumbre. Dormí poco, pero dormí.
Al amanecer el cuerpo estaba cansado y la cabeza clara. Preparé café sin azúcar y me senté frente a la ventana. Afuera, la colonia despertaba. El mundo seguía sin mí, y esa idea ya no dolía. Me sentí ligera, no por lo que había ganado, sino por lo que había dejado de sostener. El oficial Ramírez llamó a media mañana. Fue breve. Tenemos más información, dijo. Los movimientos no corresponden a una emergencia real. Se usó la figura de gastos médicos para justificar trámites. ¿Mi nieto estuvo hospitalizado?, pregunté. No como se dijo en la llamada, respondió. No hay registro de ingreso esa noche. Colgué y me quedé mirando la taza. La respuesta no me sorprendió. Confirmó lo que ya intuía. La urgencia había sido puesta en escena. No sentí alivio ni enojo. Sentí cierre. Cuando la duda se termina, el cuerpo descansa. Los días siguientes avanzaron despacio. No pasó nada espectacular. Pasaron cosas pequeñas. Hice filas, llevé copias, firmé papeles, me pidieron repetir fechas. Yo respondí sin adornos. La licenciada del área financiera explicó el proceso con paciencia, revisar, documentar, esperar. Dijo algo que se me quedó grabado. Aquí la prisa juega en contra. Volví a casa y guardé el teléfono en un cajón por unas horas. Salí al patio, regué las plantas. Pensé en la diferencia entre atender y alimentar. Atender es responder cuando corresponde. Alimentar es mantener vivo lo que te consume. Yo había hecho lo segundo durante demasiado tiempo. Mi nuera mandó mensajes cortos ambiguos. No los contesté de inmediato. Aprendí a no reaccionar. Reaccionar había sido mi vicio. Elegir empezó a ser mi disciplina. Una tarde, revisé la libreta donde anotaba límites. Leí lo que había escrito días antes y añadí una línea: no explicarme de más. Durante años, me expliqué para justificar ayudas que nadie me pidió justificar. Ese día, decidí hablar solo lo necesario. Las semanas se volvieron meses, no por lentitud, sino por realidad. El proceso avanzaba a su ritmo. El oficial Ramírez llamó un par de veces más cada vez, con datos más claros. La licenciada pidió estados de cuenta adicionales. Yo los entregué. Nadie levantó la voz. Nadie prometió finales rápidos. Eso paradójicamente me dio confianza. Un sábado por la mañana fui al mercado. Compré pan y flores. La vendedora me reconoció y me dijo que me veía tranquila. No supe qué responder. A veces la tranquilidad no tiene explicación corta. Regresé a casa y puse las flores en un vaso. Pensé en mi madre, en su rosario colgado. Pensé en cómo ella decía que el respeto empieza por una misma. Sonreí. Esa noche mi nuera llamó. Contesté. Esto se está saliendo de control, dijo. Necesito que digas que fue un malentendido. No lo fue, respondí. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó. Nos estás dejando solos. Me estoy quitando del lugar que no me corresponde, dije. Siempre tan fría, dijo. Siempre tan clara, respondí. Colgué. No sentí ganas de llorar. Sentí cansancio, pero un cansancio honesto. Me preparé té y me senté en el sillón. La televisión quedó apagada. Pensé en cómo el silencio, cuando deja de ser culpa, se vuelve herramienta. Antes de dormir volví a escribir. No una lista de agravios, sino una de aprendizajes. No correr, no comprar paz con dinero, no confundir amor con rescate. Cerré la libreta y la guardé. Esa noche dormí mejor. No profundo, no perfecto. Suficiente. Al despertar, entendí que el proceso no me pertenecía por completo, y eso estaba bien. Yo ya había hecho mi parte de detenerme, ordenar decir no. Lo demás seguiría su curso con o sin mi ansiedad. El silencio volvió sí. Pero ya no pesaba. Era un silencio útil.
y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada por mí misma. El oficial Ramírez volvió a llamar un lunes por la mañana. No hubo sobresaltos. Dijo mi nombre, confirmó la hora y fue directo al punto. Ya tenemos un panorama más claro, explicó. No es un solo movimiento, es una secuencia. Esa palabra secuencia acomodó algo dentro de mí. No era un error aislado, ni un malentendido torpe. Era una serie de pasos pensados para no levantar alarmas. Pequeños al inicio espaciados, luego uno mayor. Siempre con el mismo pretexto gastos médicos. Siempre con el mismo respaldo mi nombre. ¿Qué necesito hacer ahora?, pregunté. Nada distinto a lo que ya está haciendo, respondió. Documentar, esperar, no confrontar. Colgué y me senté a la mesa. Abrí la carpeta y volví a revisar fechas, montos, notas. Esta vez no buscaba culpables, buscaba orden. Y el orden apareció cuando dejé de mirar cada papel como una ofensa personal y empecé a verlo como evidencia. La licenciada del área financiera me citó esa misma semana. El edificio era sobrio sin pretensiones. Pasillos largos, sillas duras, gente esperando con carpetas parecidas a la mía. Me senté y esperé mi turno. No miré el reloj. Aprendí que la prisa ya no me pertenecía. Señora, dijo la licenciada, cuando pasé lo que vemos aquí, es un uso reiterado de su identidad para respaldar créditos asociados a supuestos servicios médicos. No encontramos ingresos hospitalarios la noche de la llamada. El relato de urgencia no coincide con registros. Asentí. Eso ya lo sabía, dije. Solo necesitaba confirmarlo. Me explicó con palabras claras cómo se armaban esos trámites, cómo la mención de gastos médicos abre puertas, cómo el miedo acelera decisiones, cómo un perfil confiable reduce preguntas. Tomé notas sin prisa. No sentí vergüenza. Sentí aprendizaje. ¿Mi nieto está involucrado?, pregunté. Indirectamente respondió. No hay evidencia de que iniciara los trámites. Sabía del dinero, no los detuvo. Esa frase cayó con un peso distinto. No era traición directa, era omisión. Pensé en cuántas veces yo había omitido preguntar, no para igualar culpas, sino para entender el mapa completo. Salí del edificio y caminé 2 cuadras antes de tomar transporte. El aire estaba tibio. Compré una botella de agua y me senté un momento. Miré a la gente pasar. Pensé en cómo la vida sigue aun cuando uno cree estar en pausa. Pensé en lo fácil que habría sido mandar el dinero aquella madrugada y no estar aquí ahora entendiendo nada. Esa tarde mi nuera llamó. Contesté. Me dijeron que hablaste, dijo sin saludo. ¿Qué dijiste? Lo que sé, respondí, ni más ni menos. Esto se va a hacer grande, dijo. No era necesario. Lo necesario terminó cuando se usó mi nombre, respondí. Siempre te creíste intocable, dijo. Siempre me cuidé, respondí. Es distinto. Colgué. Me senté en el sillón y dejé el teléfono a un lado. No lo apagué. No hizo falta. El ruido ya no mandaba. Los días siguientes se volvieron rutina. Reunir papeles, entregar copias, firmar recibos. El oficial Ramírez llamaba de vez en cuando, siempre breve, siempre concreto. La licenciada pedía un documento más. Yo cumplía. No había dramatismo. Eso me sorprendió. Había pasado años creyendo que la verdad debía doler para ser real. No era cierto. Una tarde encontré al fondo de un cajón un sobre que no reconocí. Dentro había copias adicionales de mis documentos y un preaprobado con fecha reciente. Me senté. Respiré. No llamé a nadie. Tomé una foto, lo guardé y lo llevé a la carpeta. Una pieza más. Esa noche pensé en mi hijo, en su ausencia larga,
en cómo había dejado espacios que otros llenaron con prisa. No para justificar, sino para comprender. La comprensión no borra consecuencias, solo evita confusiones. Pasaron semanas, luego meses. La investigación avanzó con su propio ritmo. Hubo una cita más, luego otra. Me pidieron declarar formalmente. Fui. Respondí con frases cortas. No adorné, no acusé. Describí. Su constancia ayuda, dijo la licenciada al final. Esto no se resuelve rápido, pero se resuelve. Regresé a casa al atardecer. Preparé algo ligero y comí despacio. Pensé en cómo durante años había asociado el cuidado con el sacrificio. Esa noche entendí algo distinto. Cuidarse también es sostener procesos sin querer controlarlos. Antes de dormir, escribí una frase en la libreta: no todo se aclara en un día. Lo importante es no oscurecerlo otra vez. Cerré la libreta. El silencio volvió a la casa, no como castigo, sino como compañía. Y mientras las piezas se encajaban, yo dejé de empujarlas. Aprendí a esperar con intención, y eso para mí ya era una forma de justicia. No hubo una revelación dramática. No desperté con una frase brillante ni con un golpe de realidad que me tirara de la cama. Lo entendí un martes cualquiera, revisando papeles por enésima vez, cuando dejé de preguntarme por qué me hicieron esto y empecé a preguntarme por qué siempre fui yo. Ahí apareció la respuesta sencilla y dura porque podían. Mi nombre había sido el respaldo perfecto. No gritaba, no reclamaba, no se apresuraba a denunciar. Pagaba primero y preguntaba después. Con el tiempo, ese comportamiento dejó de parecer generosidad y empezó a verse como disponibilidad permanente. El oficial Ramírez llamó esa tarde. Confirmamos algo importante, dijo. El crédito principal se otorgó porque su perfil era estable. Ingresos constantes, sin atrasos, sin conflictos. Mi nombre abría puertas, respondí. Exactamente, dijo. Era el nombre seguro. Colgué y me quedé sentada mirando mis manos. Manos que habían trabajado décadas, que habían contado billetes con cuidado, que habían firmado papeles sin leerlos 2 veces porque confiaban. No sentí vergüenza. Sentí responsabilidad conmigo misma. Pensé en todas las veces que mi nuera me dijo: tú sabes manejar estas cosas. A ti sí te hacen caso. Tú no tienes problemas. Cada frase, entendí ahora, era una transferencia silenciosa, de carga, de riesgo, de culpa futura. La licenciada me explicó después, con palabras simples, cómo se había armado el esquema. Primero consultas pequeñas para medir reacción, luego trámites mayores, siempre con el mismo argumento: salud, urgencia, familia. Siempre con la misma base: alguien confiable que no levantara la voz. No es personal, dijo, es funcional. Esa palabra me dolió más que cualquier acusación. Funcional. Como una herramienta, como un objeto que se usa porque está ahí. Esa noche mi nuera llamó, contesté. Están diciendo cosas muy graves, dijo. Esto no era así. Era así, respondí, solo que yo no lo veía. ¿Desde cuándo te volviste tan dura?, preguntó. Desde que entendí que ser firme no es ser cruel, dije. Yo confié en ti, dijo. Y yo confié en ti durante años, respondí. La diferencia es que yo puse el nombre. Hubo silencio. No el de antes lleno de presión, sino uno defensivo. Todo lo hice por mi hijo, dijo finalmente. Y yo cargué con todo por la familia, respondí. Hoy paro. Colgué sin temblar. Me di cuenta de algo importante. Ya no discutía para convencer, decía, y eso bastaba. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos para alguien que había vivido en urgencia constante. Caminé por la colonia,
Saludé a doña Lupita, fui al mercado. Cada actividad pequeña me devolvía un pedazo de mí que había estado en pausa. Una tarde encontré una foto vieja de mi esposo entre papeles. Estaba sentado a la mesa leyendo el periódico con calma. Recordé cómo decía que el respeto empieza por la firma, por saber cuándo ponerla y cuándo no. Sonreí sin nostalgia exagerada. Él había entendido esto antes que yo. La investigación siguió su curso. Me citaron para una declaración más. Fui. Respondí lo necesario. No agregué emociones. Aprendí que la verdad se sostiene mejor cuando no se decora. El oficial Ramírez fue claro en la última llamada de esa semana. Vamos a pasar a la siguiente etapa, dijo. Habrá una audiencia. Entiendo, respondí. Colgué y respiré hondo. No sentí miedo. Sentí finalidad. Como cuando uno termina un trabajo largo y sabe que ya no hay nada más que cargar a casa. Esa noche escribí en la libreta una frase corta. No fui elegida por debilidad. Fui elegida por confiable. La subrayé. Luego añadí otra. La confianza sin límites se convierte en permiso. Apagué la luz. El teléfono quedó lejos en silencio. No porque nadie llamara, sino porque yo ya no corría hacia él. Por primera vez en mucho tiempo entendí mi lugar. No como abuela que paga, ni como respaldo automático, ni como nombre prestado. Mi lugar era una mujer que decide que cuida lo suyo y que no necesita rescatar a nadie para sentirse parte. Y con esa certeza el descanso empezó a parecerse por fin a descanso. La audiencia no llegó como una tormenta. Llegó como llegan las cosas importantes en la vida real, con fecha, con hora y con una carpeta bajo el brazo. Sin anuncios, sin dramatismo. Los días se habían convertido en semanas y las semanas en meses. Yo había aprendido a medir el tiempo de otra forma, sin contar llamadas ni sobresaltos. El edificio era sobrio, casi indiferente. Paredes claras, sillas duras, gente esperando con el mismo gesto contenido. Me senté derecha, las manos sobre el bolso. No llevaba nada que no fuera necesario, no llevaba discursos. El oficial Ramírez pasó a saludarme con un gesto breve. Hoy se cierra una parte, dijo. No todo, pero lo principal. Asentí. Entendí a qué se refería. La verdad rara vez se revela completa de una vez. Se administra. Entramos a la sala. La licenciada expuso los hechos con un tono que no buscaba convencer, solo ordenar. Fechas, montos, rutas, documentos, mensajes. La historia no se contó como un conflicto familiar, sino como lo que era un uso indebido de identidad sostenido en el tiempo. Cuando pronunciaron mi nombre, fue para aclarar algo simple. No hay evidencia de autorización ni beneficio. No sentí alivio, sentí reconocimiento, como cuando alguien confirma algo que uno ya sabía, pero necesitaba oír de otra boca. Mi nuera habló después. No gritó, no lloró. Habló de miedo, de presión, de decisiones tomadas por el bien de su hijo. Nadie la interrumpió, nadie la consoló. Las palabras quedaron en el aire esperando su peso real. Luego mostraron un mensaje, solo uno, el que decía que había usado mi nombre porque era confiable. No hubo comentarios. El silencio hizo el trabajo que a veces hacen los discursos largos. Mi nieto estuvo presente, no como acusado principal, sino como parte del contexto. Admitió que sabía del dinero. Dijo que no preguntó, que prefirió no saber. El juez asintió una vez, sin dureza. No saber también es una decisión, dijo, y tiene consecuencias. Cuando me pidieron hablar, dije poco. No autoricé. No supe. Cuando lo supe, protegí mi nombre. Fue suficiente. La resolución no se leyó como un final cinematográfico. Se establecieron responsabilidades.
se fijaron procesos, se cerraron puertas que nunca debieron abrirse. Yo quedé fuera de cualquier obligación. Eso era todo. Al salir, mi nuera se acercó. No había rabia en su cara, solo cansancio. ¿Esto te deja tranquila?, preguntó. Esto me deja en paz, respondí. No intenté convencerla de nada, no hacía falta. La verdad ya no dependía de mí. Afuera, el cielo estaba gris. Caminé unos metros antes de detenerme. Respiré hondo. No sentí ganas de llamar a nadie. No sentí ganas de contar la historia. Entendí algo importante: la justicia no siempre hace ruido. A veces solo ordena. Esa noche regresé a casa temprano. Preparé sopa sencilla y comí despacio. Guardé la carpeta en el cajón más bajo donde van las cosas que no se usan todos los días. Apagué el teléfono. No por miedo, sino por costumbre nueva. Antes de dormir, pensé en todo lo que no dije durante años y en todo lo que ya no necesitaba decir. El descanso no llegó como premio, llegó como consecuencia. La verdad se había dicho en voz baja, y eso fue suficiente. Después de la audiencia, la vida no se volvió extraordinaria. No hubo celebraciones ni llamadas tardías pidiendo explicaciones. Hubo días normales, y eso fue lo más importante. Días con horarios pequeños, con decisiones claras, con silencios que ya no pedían nada a cambio. Las primeras semanas me dediqué a ordenar la casa sin prisa. No como quien limpia por culpa, sino como quien recupera territorio. Tiré papeles que ya no necesitaba, guardé documentos en carpetas nuevas, separé lo que era recuerdo de lo que era carga. Cada cajón cerrado era una frontera puesta en su lugar. Veamos. Mi nuera no volvió a llamar. Mandó un mensaje breve sobre asuntos prácticos relacionados con el niño. Respondí con el mismo tono, sin reproches, sin promesas. Aprendí a distinguir entre información y presión. No era frialdad, era cuidado. Pensé mucho en mi nieto. Pensé en el tipo de ejemplo que uno deja cuando siempre paga para evitar problemas. Le escribí una carta corta sin acusaciones. Le dije que lo quería, que esperaba que aprendiera a cuidar su nombre como se cuida algo que no se puede volver a comprar. No pedí respuesta. Enviar la carta fue suficiente. Volví a caminar por las mañanas, 2 vueltas a la cuadra. Saludé a doña Lupita, al señor del taller, a la mujer que vende tamales los domingos. La colonia seguía siendo la misma. Yo ya no lo era. Y eso estaba bien. Un día en el mercado, una vendedora me dijo que me veía descansada. Sonreí. No le expliqué. Algunas cosas no se cuentan, se notan. Compré pan caliente y flores sencillas. En casa puse las flores en un vaso y dejé que el aroma llenara la cocina. Pensé en mi madre y en su rosario colgado. Pensé en cómo me enseñó que la paz no se compra, se elige. Hubo momentos de tristeza, no por la decisión, sino por el tiempo vivido en automático. Me permití sentirlos sin convertirlos en retrocesos. La tristeza también pasa cuando no se la empuja. Con el tiempo empecé a ayudar a otras personas de mi edad a revisar papeles, a entender estados de cuenta, a proteger sus documentos. No para cargarles la vida, sino para explicarles los límites. Les decía que la urgencia es una herramienta que el miedo firma donde la calma no. Algunos escuchaban, otros no. Yo ya no insistía. Una tarde, mientras tomaba café sin azúcar en el patio, pensé en aquella noche de las 2:13 a.m. Pensé en la frase que dije y en el silencio que siguió. Entendí algo que me tomó años. Aprender a colgar el teléfono no es abandonar. Es elegir no participar en el pánico ajeno. Es dejar de ser usada. Es dormir. Si estás escuchando esta historia y te resulta familiar, si alguna vez te trataron como aval, como cartera,
como solución automática, quiero decirte algo con calma, estás autorizado a detenerte. Estás autorizado a proteger lo que ganaste. Estás autorizado a dormir sin el teléfono en la mano. Cuéntame qué parte te tocó más. La llamada de madrugada, el momento de decir no. El silencio que ya no pesa. Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Aquí compartimos historias contadas despacio, con respeto y verdad. Tenemos muchas más para acompañarte. Suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos este camino juntos, sin prisa y sin culpas que no nos pertenecen.